¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Le damos gracias a Dios que podamos continuar juntos, congregándonos en camino extremo, aunque sea cada uno de nosotros en nuestra casa, ¿verdad? Y cómo añoramos esos tiempos de volvernos a juntar en la iglesia y de tener esos tiempos hermosos de adoración y de búsqueda de la presencia de Dios. Sin embargo, tenemos que estar en este tiempo, en esta distancia social, ¿verdad? Que nos mandan las autoridades para cortar con ese virus y poder regresar pronto a nuestras vidas habituales. Pero mientras eso sucede, debemos seguir congregándonos por este medio, por internet, y que podamos seguir juntos en el nombre de Jesús, creciendo espiritualmente, leyendo su palabra y entendiendo juntos lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Así que yo le voy a pedir de favor si puede ponerse ahí en pie donde está, quizá con su familia, o quizá tú estás solo o sola. Ponte ahí de pie y vamos a hacer una oración juntos. Bendito Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de que aunque estamos separados, Señor, físicamente, podemos estar unidos en el Espíritu, unidos para buscarte, Señor, unidos, puestos de acuerdo, Señor, y donde están dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y hoy yo declaro, tú estás aquí conmigo, Señor, y tú eres ese príncipe de paz, bendito Dios, y a pesar de las circunstancias difíciles que enfrentamos, Señor, a pesar de que estamos en momentos, Padre, de dificultad. Sin embargo, tú nos das paz, Señor. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, ahí está tu vara y tu callado que nos infunden aliento, bendito Padre. Tú nos das nuevas fuerzas, aun cuando parece que ya no quedan ningunas. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, por sus trabajos, Padre, por sus negocios, Señor, por sus familias, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu presencia poderosa esté en sus vidas, trayendo paz y trayendo fortaleza, trayendo dirección. Espíritu Santo de Dios, te lo pedimos. Haz milagros, Señor. Que no exista ninguno de nosotros, Padre, que esté en necesidad económica. Que tú suplas, Dios, te lo pedimos. Bendito Padre, abre puertas, trae bendiciones. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a salir adelante en estos momentos difíciles y de crisis, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y hoy disponemos nuestro corazón a tu palabra. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos hables y que seas tú, Señor, quien pone esa semilla en nuestro corazón para que dé fruto al 100%. Hoy, Señor, yo te pido, háblame al corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, vamos a tomar nuestro lugar y hoy, el día de hoy, vamos a ver una segunda parte de esta serie de 4, esta serie que se llama Armas Espirituales. Hoy la segunda parte, que es la sangre de Cristo. Y leíamos la semana pasada que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de argumentos y de altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Sabes, hermano, hermana, Dios no nos ha dado armas físicas como quizás se lo da a un ejército que defiende a una nación o a una policía que defiende a una ciudadanía. A nosotros nuestras armas nos las ha dado el Señor, son espirituales. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? Nuestra trinchera son las rodillas, la oración, pero la oración de los justos puede mucho, hermano, hermana. Se pueden derribar las obras de las tinieblas, se puede echar fuera a Satanás, se puede en el nombre del Señor Jesucristo poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y vemos nosotros ese respaldo de nuestro Dios, esas señales que seguirán a los que creen. La semana pasada veíamos esas señales. Una de ellas, una de esas armas espirituales era el nombre de Jesús. Orar en el nombre. Y nos decía nuestro Señor Jesucristo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabes, hermano, qué autoridad tan impresionante se nos delegó? Porque en el nombre de Jesús podemos derribar las obras de las tinieblas. Podemos nosotros extender el reino de los cielos. En el nombre del Señor Jesucristo podemos sanar enfermos poniendo las manos sobre ellos y ellos sanarán. Así que nos ha dado Dios tremenda autoridad en su nombre. El día de hoy vamos a ver la segunda de estas armas espirituales, que es la sangre de Cristo. Y para ello le quiero pedir un favor, que abra usted su Biblia en el libro de Colosenses.
Colosenses, ahí en el Nuevo Testamento está Efesios, Filipenses, después está Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, del 13 al 15, y vemos, hermano, hermana, dice la palabra de Dios que estábamos nosotros muertos en pecado. Y cuando dice la palabra de Dios muertos en pecado, no estaba hablando de una muerte física. Las personas que viven en pecado están vivas desde un punto de vista biológico, pero desde un punto de vista espiritual, ahí es donde está la muerte. Cuando el Señor habló con Adán y Eva diciéndoles que si comían de ese árbol de cierto morirían, el Satanás les decía: no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Y en realidad la muerte que ellos tuvieron no fue física, fue espiritual. Es la separación de Dios, esa es la muerte espiritual. Cuando un espíritu está separado de Dios, se seca. El Señor Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer, sino que se secan y no das fruto. Entonces, cuando una persona nunca ha conocido a Dios, o quizá lo conoció, pero no vive cerca de su corazón, o se ha olvidado de estar cerca del corazón de Dios, esa persona tiene muerto el espíritu, está separado de Dios y su espíritu está seco, o quizá nunca ha tenido vida su espíritu. Muchos seres humanos jamás han recibido al Señor, jamás han recibido ese soplo de vida, y toda su vida física han estado muertos espiritualmente. ¿Sabes, hermano, hermana? Dice aquí la palabra de Dios que nosotros antes vivíamos en esta condición, muertos por causa del pecado, muertos espiritualmente. Y sin embargo, dice, el Señor Jesús nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos nuestros pecados y anulando el acta de decreto que nos era contraria. Y esa la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Cuando nosotros vivimos sin Cristo, cualquier persona puede decirse cristiano y no tener a Cristo porque está separado de Él, o puede ser que jamás nadie le ha hablado del Señor, cualquiera que sea la condición, pero estamos separados del Señor en ese momento. Hay una vida de maldición, hermano, porque hay un acta que nos es contraria. El enemigo tiene un acta de decreto, es decir, por derecho le corresponde que esa vida debe de estar en maldición. Aquel que con su pecado le dio permiso a Satanás y le dio permiso a la maldición de destruir su vida. El pecado, eso es lo que trae, un acta de decreto que nosotros mismos la firmamos con nuestro pecado, sepamos o no. Nosotros firmamos esa acta con nuestro propio pecado de propia voluntad, entregando nuestra vida a la maldición, entregando nuestra vida a la muerte, entregando a la vida a la muerte espiritual, entregando nosotros nuestra familia a la destrucción, al pecado, a los pleitos, a las divisiones, a las rebeliones. Sí, y empiezan a destruirse las familias, a separarse los hijos de los padres, a dividirse los matrimonios, a haber alcoholismo, drogadicción, y empieza a derrumbarse la vida. Y esa es la vida sin Cristo, esa es la vida en el pecado. La vida sin Cristo, hermano, es un infierno. Cuando nosotros predicamos del Señor, ¿sabes una cosa? Decirle a las personas: si no crees en el Señor, te vas a ir al infierno. ¿Sabes una cosa? Quien no cree en el Señor, quien no está cerca del Señor, ya está en el infierno. La vida sin Cristo, hermano, hermana, es tremenda, es horrible. Es una vida de dolor y de maldición. Es una vida, además, de esas maldiciones generacionales que alcanzan y destruyen tremendamente generación tras generación, que ya nada más están esperando que se cumplan esas maldiciones en las siguientes generaciones. Son unas vidas, la vida sin Cristo es una vida horrible. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo
tomó esa maldición sobre sí mismo. Y tomó esa acta de decreto y borró tu nombre, pero no solamente era necesario borrar el nombre, sino que alguien tenía que poner su vida en lugar de ese reo de muerte que éramos tú y yo. Y el Señor Jesucristo era el único digno de tomar nuestro lugar, porque Él era el único que era santo, que no era reo de muerte. Él era el único que podía tomar esa acta de decreto y ponerla a su nombre. Y sabes, eso es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y lo que nosotros en esta semana, en este fin de semana, recordamos y celebramos: la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz y la resurrección al tercer día. Nuestro Señor Jesucristo voluntariamente puso su vida por nosotros, tomando esa copa de pecado que cayó sobre sí, que cayó sobre su propia vida, siendo Él santo. Sin embargo, Él se hizo responsable por pecados que Él no cometió y llevó la responsabilidad de nuestros pecados sobre sí mismo y tuvo que pagar nuestras rebeliones, derramando su sangre. Y es a través de esa sangre, sabes, hermano y hermana, que se anula el acta de decreto que nos era contrario. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo y con todo tu corazón le dices: Señor, yo creo que mis pecados son perdonados y que son cubiertos por la sangre del Cordero de Dios, que fue derramada por mí. Hermano, hermana, en ese momento esa acta de decreto que es contraria a nosotros y que nos trae maldición, enfermedad, divisiones, estragos, en ese momento se rompe. El Señor Jesucristo hizo eso por nosotros. Cuando nosotros teníamos esa acta que nos era contraria, en el momento en el que nosotros recibimos a nuestro Señor y su sangre como ese sacrificio de nuestros pecados, con la fe recibimos esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces esa acta que nos era contraria se anula. Pero ¿sabes una cosa? Satanás es muy mentiroso y Satanás trata de seguir condenando y aplastando, aunque ya no tiene un acta de decreto en contra de nuestras vidas, finge tenerla y finge acusarnos y empieza a acusar a aquel varón, a aquella mujer. Y por eso la sangre de nuestro Señor Jesucristo es esa arma, porque tú tienes que decirle: yo no soy justo, pero fui justificado por la sangre del Cordero. Y cuando Satanás viene a traer condenación, o cuando Satanás quiere venir a hacernos sentir que nosotros no somos dignos de hacer el ministerio, de predicar la palabra por nuestro pecado en el pasado, cuando Satanás viene a tratar de avergonzarnos a través de esa vida, de esos recuerdos de nuestro pecado en el pasado, nosotros sabemos en el nombre de Jesús que la sangre de nuestro Señor Jesucristo cubrió esos pecados. Y nosotros podemos en el nombre de Jesús decirle: Satanás, yo te echo fuera y tu condenación se echa fuera en el nombre de Jesús, porque aunque no era digno, ahora soy digno porque Jesucristo me justificó a través de su sangre. Porque Jesucristo me amó de tal manera que destruyó esa acta de decreto, poniendo su propia vida en lugar de la mía. Y yo ya no debo nada, porque mi Señor lo pagó por mí en la cruz. Y por eso la sangre de Cristo es un arma poderosa para echar fuera a Satanás, para echarlo fuera por la condenación que quiere traer a nuestras vidas, porque te quiere hacer recordar tu pasado, te quiere hacer pensar que no tienes valor. Pero sabes, tú dices, tú puedes decir lo que quieras, Satanás, pero yo valgo la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada porque me amó. Y también recuérdale a Satanás: y al tercer día resucitó mi Señor y te venció, y venció a la muerte, y te públicamente, ¿sí?, te exhibió a los principados, a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Así que, hermano, hermana, esa acta que te era contraria y que decía todas las maldiciones que caerían sobre tu vida por el pecado que cometiste, ha sido anulada por la sangre de Cristo. Y ahora nosotros somos coherederos de la bendición del Señor. Esa maldición ha sido rota y ahora somos herederos de la bendición
que estaba preparada para Cristo y ahora somos coherederos con Cristo de la bendición y de la vida eterna. Sabes, hermano, por eso es importante nosotros saber que por la sangre de Cristo es anulada toda maldición. Y si todavía en nuestra vida estamos nosotros padeciendo alguna maldición como consecuencia del pecado del pasado, tú tienes, hermano, en el nombre de Jesús ahí que irlas anulando con la sangre del Señor Jesucristo. Y tú tienes que decir en el nombre de Jesús, ni yo ni mi familia tenemos ya que pagar las maldiciones del pecado, porque ya las pagó Jesucristo con su sangre. Así que yo declaro bendición por la sangre de Cristo sobre mis hijos y sobre mi familia. Y toda maldición es cancelada por la sangre de Cristo. En el nombre del Señor Jesús. Toda obra demoníaca es rota por la sangre de Cristo. Toda obra que se levanta en contra de mi vida, de maldición, de enfermedad, de destrucción familiar, hoy se deshace por la sangre del Cordero de Dios. Y también en el nombre de mi Señor Jesucristo. Hermano, hermana, ya no podemos nosotros y ya no debemos nosotros vivir en maldición, porque el Señor Jesucristo, quien era santo, por nosotros se hizo maldición, por nosotros se hizo enfermedad, por nosotros se llevó el castigo de nuestra rebelión para darnos a nosotros salvación. Por nosotros murió para que nosotros ya no tengamos que morir, para que nosotros podamos vivir en el reino de los cielos y en las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Le voy a pedir de favor que abra usted la Biblia en el libro de Isaías, si me hace favor. Isaías capítulo 53, y es la profecía que habla de nuestro Señor Jesucristo y de su cruz. Le voy a leer solamente 3 versículos del 4 al 6, pero le invito a que en este tiempo que está usted ahí en su casa y que celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor, lea usted todo el capítulo 53 de Isaías con su familia. Se lo recomiendo. Y dice Isaías capítulo 53, versículo 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, hermana, esa consecuencia del pecado, que era la maldición en la cual tú y yo vivíamos, ya fue cargada sobre nuestro Señor Jesús. Y tú y yo debemos declararnos libres de la maldición, de la enfermedad y de cualquier consecuencia de maldición del pecado del pasado. Y debemos decir: en el nombre de Jesucristo yo soy libre por la sangre que fue derramada por mí, porque mi Señor voluntariamente y aún con gozo entregó su vida por mí para darme salvación y para darme vida eterna. Hermano, hermana, el Señor Jesucristo murió en la cruz. Y sabes, no murió en la cruz porque lo entregaran los sacerdotes y religiosos de su tiempo. No, eso no es por eso. No murió en la cruz porque los soldados romanos lo sometieran y lo crucificaran. Por supuesto que no fue por eso. Ni siquiera murió en la cruz, hermano, hermana, porque tú y yo hubiéramos pecado. El Señor Jesucristo murió en la cruz porque Él entregó su vida voluntariamente. Cuando estaba el Señor y vinieron por Él, estaba ahí en el Getsemaní orando y le dijo al Señor: que pase de mí esta copa. Y estaban durmiendo Pedro y los demás. Y en eso llegaron las personas que venían a apresarle. Y dice que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja ahí a un siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Y el Señor Jesús tomó la oreja y la pegó. Imagínense, ahí todavía hizo un milagro nuestro Señor Jesús. Pero, ¿sabes? Le dijo a Pedro: ¿qué no sabes, Pedro, que si yo orara a mi Padre, Él mandaría 12 legiones de ángeles y me salvara?
Sí, le estaba diciendo, guarda tu espada porque no es necesario. Si yo quisiera, le diría al Padre y me defenderían 12 escuadrones del Dios viviente y acabaríamos con el ejército, no solamente de este escuadrón, sino con todo Roma. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? El Señor Jesucristo no fue apresado por los romanos o entregado por Poncio Pilatos o por los sacerdotes. Él puso su vida, Él era Dios, era santo. No había forma de que alguien le quitara su vida si Él no la ponía. Él voluntariamente, dice la palabra de Dios en Juan, anote este versículo aunque no lo busque. Juan capítulo 10, versículo 8 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sabes, hermano, hermana? El Señor Jesucristo sabía que había un acta de decreto contraria a nuestras vidas y que estábamos destituidos del reino de los cielos y estábamos destituidos de la vida eterna. Y sabía Él que no había forma de reconciliarnos con el Padre si no era a través de su sangre derramada, porque Él era el único digno de pagar. No había otra persona digna de pagar por nuestros pecados. Tendría que ser una persona digna, sin mancha, sin pecado, y el único que cumplía era Él. Y el Señor Jesucristo, hermano, hermana, como leímos ahí, Él entregó su vida voluntariamente. Inclusive dice la palabra con gozo, que por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz. Y cuando estaba ahí nuestro Señor, en esas gotas de sangre que corrían por su frente, en esa angustia, porque sabía lo que venía, sabía que iba a estar separado del Padre, sabía que inclusive iba a pagar espiritualmente por nuestros pecados, separándose del Padre. En esa muerte espiritual la iba a tener nuestro Señor Jesús también. Iba a estar separado del Padre y por eso decía, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes, hermano, hermana? Se tenía que pagar ese gran precio y el Señor Jesucristo lo pagó voluntariamente y aún con gozo. ¿Cuál es el gozo que recibió nuestro Señor ahí cuando estaba en Getsemaní orando, pidiendo que pasara de Él esa copa, pero que se hiciera la voluntad del Padre? El gozo que recibió era nuestras vidas restauradas. Y el Señor Jesucristo dijo, vale la pena ir a la cruz para que ellos tengan una vida, para que ellos puedan vencer esa maldición del pecado, para que sea rota esa acta de decreto que les era contraria, para que ellos puedan tener una vida abundante en esta tierra y una vida eterna y ser coherederos de la salvación. Hermano, hermana, el Señor nos amó y no escatimó ni siquiera su vida, no escatimó nada, hermano. Su sangre, no escatimó el escarnio, no escatimó que le iban a decir, a ver si eres el Cristo, muéstralo y aquí mismo te adoraremos y creeremos en ti, bájate de esa cruz. Sin embargo, hermano, Él enmudeció y entregó su vida por nosotros. Pero ese día se volvió el Rey de Gloria. Ese día, hermano, hermana, nuestro Señor Jesucristo se volvió Rey por siempre y toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Y hoy es el único nombre por el cual hay salvación, el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el significado? Y con esto terminamos. ¿Cuál es el significado de la sangre de Cristo para nuestras vidas? ¿Cuál es el significado de la sangre? Y le voy a dar algunos versículos. Yo le voy a pedir que él solamente los anote y yo se los voy a leer. Ahí anótelos en su devocional, yo se los voy a ir leyendo. El significado, hermano, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. Número 1, es la sangre del nuevo pacto. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa, esta copa, dice, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Sabes, hermano, hermana? Hay un nuevo pacto ahora en la sangre de Cristo. Y el Señor, estamos nosotros ya no en ese pacto de la ley, sino estamos ahora bajo la gracia del Señor Jesucristo. Y ese es el nuevo pacto en su sangre. Que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Que todo aquel que sepa que el Señor Jesucristo pagó por sus pecados y Él arrepentido en su corazón,
entregue su vida al Señor Jesús, ese hermano, ese que le recibe como su Señor, como su Salvador, ese que recibe a la sangre del Señor Jesucristo como el pago por sus pecados y se sabe libre y se sabe justificado y se sabe perdonado por el Señor, ese hermano, hermana, es verdaderamente libre y ese es verdaderamente un hijo, una hija de Dios. Hermano, hermana, es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es el nuevo pacto. Ya no estamos usted y yo bajo la ley. Los que creemos en el Señor Jesucristo ahora estamos bajo la gracia del perdón de nuestros pecados por el único y suficiente sacrificio que hizo nuestro Señor, el Cordero de Dios, que quitó nuestro pecado en el nombre de Jesús. Lo segundo que significa la sangre de Cristo para nuestras vidas es el perdón de nuestros pecados. Le voy a leer Efesios capítulo 1, anótelo ahí, Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Sabes, hermano, hermana? La redención, el perdón, es por la sangre del Señor Jesucristo. Es por la sangre del Señor Jesucristo. Si tú hoy y si yo hoy podemos acercarnos a Él con arrepentimiento y somos perdonados, es por la sangre que fue derramada por nuestro Señor. Y es a través de esa sangre como nosotros somos perdonados. Y es a través de ese perdón que se quiebra la maldición espiritual de la muerte espiritual, de estar nosotros separados de Dios. Hermano, hermana, por eso dice, nos hizo aceptos en el amado. Usted y yo estábamos destituidos de Dios, no teníamos entrada por nuestro propio pecado, pero Él, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para hacernos justicia de Dios en Él. Y entonces somos aceptos en el amado, somos limpiados de nuestro pasado, ya no hay condenación, todas las cosas son hechas nuevas y podemos entrar a la presencia de Dios como sus hijos. Es impresionante lo que es la sangre de Cristo. Por eso, cuando venga la condenación de Satanás, usted dígale, Satanás, a mí no me señales, porque yo he sido justificado y perdonado en el nombre de Jesús. Tengo redención por la sangre de Cristo. Dígale eso a Satanás y va a huir, porque le tiene pavor a la sangre de nuestro Señor Jesús, porque lo venció, lo humilló, lo expuso públicamente en la cruz, triunfando nuestro Señor sobre de él. Nosotros hoy sabemos, hermano, hermana, no es por nuestra justicia, no es por nuestras obras, sino por su sangre y por su gracia que fuimos perdonados. Lo tercero que significa la sangre de nuestro Señor para nuestras vidas es la reconciliación con Dios. Segunda de Corintios, le voy a leer del capítulo 5, primero del 17 y 18 y después el 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quien nos reconcilió consigo mismo, nuestro Señor. ¿Sabes? Esto es impresionante. Es impresionante. Nosotros ofendimos a Dios. Nosotros le transgredimos. Nosotros hicimos una muralla que nos separaba de Él. Y a partir de esa separación empezamos a tener una vida deshecha, de maldición, de muerte, de estragos familiares. Y sin embargo el Señor nos amó. Y Él vino a buscarnos. Y Él nos dijo, ven, no voy a tomar en cuenta tus pecados. Ven, si tus pecados fueren rojos como la nieve, serán emblanquecidos. Ven y pongámonos a cuentas. Vamos a reconciliarnos. Te propongo algo, dice el Señor. Yo pago por tus deudas. Yo pago por tus pecados. Yo borro tus maldades. Yo llevo el castigo de tu rebelión sobre mí. Pero ven, porque te quiero ver restaurado. Ven porque te amo. Esa es la gracia de Jesucristo en su sangre. Nos reconcilió con el Padre. Estábamos separados de Él. Pero ahora tú y yo tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre del Señor Jesús.
Y dice la palabra de Dios que podemos entrar confiadamente al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, y esto es su sangre. Esto es el velo que se rasgó, hermano, hermana, que nos dio entrada, nos reconcilió. Y hoy tú puedes ir al Padre y decirle: Señor, Padre mío, Dios mío y Padre mío. Y puedes estar frente a Dios porque Cristo te reconcilió con el Señor a través de su sangre. Hermano, hermana, todo esto, esta reconciliación es para aquel que la acepta, aquel que la cree. Yo creo que Jesucristo pagó por mis pecados. Yo estoy arrepentido por mi pasado, porque el Señor Jesucristo vino a buscar a los pecadores al arrepentimiento. Y esa es la salvación de nuestro Señor, que a través de su sangre y del arrepentimiento somos nosotros lavados, justificados, somos perdonados y somos reconciliados con Dios. A partir de ahora, a través de la sangre de Cristo, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Dice el 2 de Corintios 5:21 que le iba yo a leer, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es hermoso, hermano. El Señor Jesucristo y esta historia de amor verdadera, genuina, no de alguien que prometió algo que nunca se cumpliría, sino que aquel que prometió dar su vida y la dio por amor a nosotros. Pudiendo Él tener ahí a ángeles que le defendieran, Él entregó su vida por nosotros. Y cuando estaba el Señor Jesucristo resucitado, se encontró con María, con esta mujer, y ella pensaba que Él era el jardinero y le dijo: oye, no encontramos el cuerpo de nuestro Señor, ¿dónde lo has llevado? Dime dónde lo has puesto. Pero Jesús le dijo: María. Y entonces ella se volvió y le dijo: maestro. Le dijo Raboni, que quiere decir maestro. El Señor Jesucristo le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Ve y diles a mis hermanos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. A través de esa sangre que el Señor Jesucristo entregó en la cruz, hoy tú y yo tenemos un Dios y un Padre. Ese Dios del Señor Jesucristo ya también es tu Dios y mi Dios. Y ese Padre del Señor Jesucristo ya también es tu Padre y es mi Padre. Dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos no lo conocieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si tú y yo recibimos esa sangre como pago de nuestro pecado, si nosotros decimos: Señor, yo estoy en ese nuevo pacto en tu sangre. Y cuando usted y yo participamos en la Santa Cena, eso es lo que le decimos al Señor: ese nuevo pacto en tu sangre. Yo soy parte de ese nuevo pacto, Señor, en el cual tú pagaste por mis pecados. Qué hermosa es la gracia del Señor Jesús. Qué hermosa es la gracia. Él nos dice: ven, reconciliémonos. Yo voy a pagar por tus pecados. Yo ya pagué por tus pecados. Tú solamente necesitas fe y todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás va a venir por añadidura. Entrégale tu vida a Dios y dile: Señor, he vivido una vida separado de ti, lleno de estragos, de pleitos, de pecados y de maldiciones que han destruido mi vida y mi familia. Ya no quiero esa acta que me es contraria, porque tanto mis padres, mis abuelos, mis ancestros y yo firmamos esa acta con nuestro pecado y nos es contraria esa acta que nos dice que somos culpables del pecado. Es verdad, pero también sé que tú pagaste por mis pecados en la cruz y que tú, Señor, anulas esa acta de decreto en el nombre de Jesús y por tu sangre, Señor Jesús. Y cuando tú haces esa oración con fe, hermano, hermana, tú naces de nuevo. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tus pecados son perdonados y la maldición es cancelada por la sangre de Jesucristo. Y cuando se quiera levantar el dedo acusador de Satanás, tú le dices: la sangre de Cristo cubre mis pecados. Y es por la sangre del Cordero que yo soy justificado y que tengo vida eterna en el nombre de Jesucristo. Yo le voy a pedir ahí que cierre sus ojos y oremos. Al Señor bendito Padre, te damos gracias por este tiempo en el que recordamos,
Señor, tu muerte y tu resurrección. Y hoy sabemos, Señor, no fuiste a la muerte, Señor, porque fueras juzgado por un poderoso romano o por un grupo de soldados o entregados por los religiosos. Ni siquiera, Señor, nuestro pecado, sino que tú voluntariamente nos amaste y nos viste en tremenda maldición, viste nuestra vida con esa acta de decreto que nos era contraria y decidiste poner tu vida por nosotros para darnos libertad, para hacer un nuevo pacto en tu sangre. Un pacto, Señor, en donde ya no estamos nosotros sujetos, Señor, a la ley. Ya no estamos nosotros sujetos, Señor, al pecado y a la maldición, sino que somos libres por la sangre del Cordero. Y podemos nosotros hoy en el nombre de Jesucristo orar y cancelar por la sangre de Cristo toda maldición, toda enfermedad, toda división en nuestros hogares y orar en el nombre de Jesucristo, diciendo, Señor, tu sangre es la que, Señor, fue derramada en pago por mis pecados y ya no debo yo estar pagando porque tú ya pagaste por mí. Así que en el nombre de Jesucristo y por la sangre del Cordero, toda maldición, toda división familiar, toda enfermedad, en el nombre de Jesús es cancelada. Todo estrago que haya hecho el pecado es cancelado. Yo declaro en el nombre de Jesús la bendición de Dios, la bendición de la gracia de Cristo, del nuevo pacto en la sangre. Yo soy parte de ese nuevo pacto. Yo he sido perdonado por la sangre de mi Señor y por la gracia del Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre, por no tomarme en cuenta mis pecados, por justificarme a través de tu sangre, por perdonarme, por reconciliarme con Dios. Ya no es tu Dios y tu Padre, sino es tu Dios y mi Dios, Señor Jesús. Por tu sangre es tu Padre y es mi Padre. Padre Celestial, hoy estoy frente a ti. Por ese camino nuevo pude entrar a tu presencia, el camino que me abrió mi Señor Jesús, pagando por mis pecados, Señor. Todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros pecamos y estábamos destituidos de tu gloria y de tu presencia. Pero el Señor nos hizo aceptos en el amado, pagó nuestros pecados y es a través de ese pacto en su sangre que hoy estoy frente a ti y te puedo llamar Padre. Señor Jesús, gracias por pagar por mí. Padre Celestial, gracias porque hoy te puedo llamar Padre, porque mis pecados fueron perdonados, porque el acta de decreto fue clavada en la cruz y me es quitada de enfrente, Señor. Ya no tengo más por qué vivir en maldición. Toda maldición es cancelada por la sangre de Cristo. Y yo declaro bendición sobre mi vida y sobre todos los hijos e hijas de nuestro Señor Jesucristo. Toda maldición es cancelada por la sangre de Cristo y declaramos bendición abundante, bendición del reino de los cielos, vida eterna, esa vida abundante que solamente hay en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Hoy recordamos, tu cuerpo fue entregado y tu sangre derramada, Señor, para ese pacto nuevo en tu sangre, para ese perdón de mis pecados, para esa reconciliación con Dios. Bendito Dios, y yo te doy gracias, Padre. Bendito Padre, por esa bendición y por esa gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición, hermanos, hermanas. La sangre de Cristo cubre multitud de pecados. Y usted y yo ya no vivimos en condenación. Usted y yo ya no vivimos en maldición, en enfermedad o en divisiones, en pleitos, porque la sangre del Señor Jesucristo rompe con todos esos yugos. Él ya llevó nuestra maldición sobre sí y pagó por ella. Y hoy somos libres. Así que en el nombre de Jesús, viva en esa libertad y ore para cancelar toda obra del enemigo en contra de su vida, toda maldición y toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y sabe, hermano, hermana, esta próxima semana continuamos de la misma manera. Vamos a tener nuestra célula que va a estar disponible desde el lunes a las 7 de la noche. Y la próxima semana, el sábado a las 6:30 va a estar la siguiente parte de esta serie Armas Espirituales.
Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús, que Dios le guarde, que Dios le proteja, que Dios le ayude en todo lo que usted emprenda, en todos sus negocios, en todos sus trabajos, en el nombre de Jesús, en sus estudios. Que la bendición de Dios esté con ustedes. En el nombre de Jesucristo le damos gracias a Dios. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas.